¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Reciban un cordial saludo. eh, y pues bienvenidos a este nuevo video que titula ¿Eres marxista sin saberlo? ¿Sí? ¿Eres marxista sin saberlo? El término marxismo viene de un intelectual, de un autor, un teórico, filósofo, sociólogo de mediados del siglo XIX, que es Karl Marx, o en términos de nosotros, Carlos Marx, que vivió en Alemania en esa época, y ha sido como un dios para muchas personas en el campo de la educación, profesores, estudiantes, en el campo de los medios de comunicación, en la mentalidad común y popular, que ha tenido peso incluso en las redes sociales de hoy en día. Entonces, desde ahí vienen muchas de las ideas en los cuales se basan algunos colectivos, grupos, masas y personas, incluso sin saber qué son las ideas por las cuales ellos están influenciados, ¿sí? Este es lo más importante del tema de hoy. Mucha gente no sabe que está influenciada o persuadida por las ideas marxistas. Hay otros que evidentemente sí están más conscientes de que esas ideas, que sus ideas provienen del marxismo, pero hay otras personas que no saben, ¿sí? No saben que son marxistas, sin embargo siempre dan opiniones y ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, opinan cosas sin saber que ya hubo pensadores que tenían sus mismas ideas relacionadas en este caso con el marxismo. ¿Ya? Antes de ir directamente al tema, pues les invito a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, así está el nombre de mi canal de YouTube. Y pues si es que quieren colaborar desde $1 en adelante, les dejo aquí mis datos de teléfono, de cédula, de correo electrónico, WhatsApp, acá en el Ecuador, y la cuenta de ahorros, la institución financiera que ven en pantalla en el caso de que quieran aportar, colaborar con este canal, con estos videos que vamos desarrollando. Soy psicólogo con 13 años ya de experiencia. De alguna manera tengo unas ciertas especializaciones dentro de la psicología, me he especializado más en psicología social, en psicología organizacional, en psicología económica del trabajo o laboral. Más o menos esas son mis líneas que he trabajado estos 13 años. Sin embargo, en el canal de YouTube que tengo, que les invito a que se suscriban, que compartan, yo hago educación psicológica en diversos campos de especialidad y de aplicación de la psicología. Sí, entonces ahí tenemos sobre psicología social, sobre psicología clínica, psicología forense, psicología deportiva, psicología política, psicología comunitaria, eh, básicamente, ¿sí? Otros temas que venimos abordando. Bueno, entonces, como les decía, el marxismo, ¿sí? El marxismo. Antes de ir directamente a esto, voy a decirles que este video espero que no me vaya más de unos 30 minutos, 25, 30 minutos. Intentar hacerlo un poco más rápido porque a veces la gente sí se cansa. Más tiempo, digamos así. Entonces voy a intentar en 30 minutos cubrir algunas de estas ideas que realmente son temas bastante complejos y en este caso el marxismo también hay gente muy especialista en estos temas, investigadores, sociólogos, economistas que son especialistas en este tema, antropólogos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Eres marxista tú sin saberlo? ¿Sí? Entonces, como les decía en la introducción, mucha gente es marxista, incluso muchos de ellos no saben que son marxistas, pero sus ideas, sus opiniones, sus comentarios en redes sociales, sus críticas están basadas en el marxismo, a pesar de que muchos de ellos, y la mayoría diría yo, no saben. ¿Y por qué ha llegado esas ideas hacia ellos? Porque a veces se difunden las ideas de Marx en los centros educativos, en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas, llegan esos discursos, esas ideas, esos pensamientos al común
a la gente de a pie. Y mucha gente de ellos que están en las redes sociales o a pie no saben que son marxistas a pesar de que están influenciados por el pensamiento de Marx y que hubo ya muchos autores, eh, incluso después de Marx, que han reflexionado sobre estos temas basándose en la filosofía, en la sociología y en la economía de Karl Marx. Karl Marx vivió entre 1818 y 1883 en Europa, en Alemania. También estuvo un tiempo me parece que en Inglaterra, en Francia. Digamos, se movió entre estos países, ¿ya? Un filósofo, escritor, para algunos el fundador o uno de los fundadores de la sociología, de la gestión social, del trabajo social. Incluso, digamos, los que más han estudiado a Marx son las ciencias sociales, evidentemente, como la sociología. Hay muchos sociólogos especialistas en Marx, especialmente sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, muchos de ellos, diría más del 50 o 60% de psicólogos sociales y de sociólogos, trabajadores sociales, y muchos economistas están influenciados por el pensamiento de Karl Marx. Ahora, ¿cuáles son algunos de sus conceptos básicos del marxismo? Pues Marx fue un estudiante, un estudioso, investigador de la filosofía y del trabajo, digamos así. Entonces, él estaba en contra de las clases capitalistas, de las clases burguesas, detestaba a los burgueses, a los dueños del capital, a los que tenían los medios de producción, las fábricas. Acordémonos que en esa época, siglo XVIII, siglo XIX, ya cuando él vivió en el siglo XIX, ya estaba desarrollado el, 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 los sistemas económicos industriales, la revolución industrial que hubo y existió en Europa y que nunca llegó a América Latina, esa revolución industrial, solamente a pequeña escala, pero no tanto como sucedió en Europa. Y luego llegó eso, evidentemente, a Canadá y Estados Unidos, y a otros países, ¿sí? Entonces, Marx, viendo esas realidades, dio sus interpretaciones de esas realidades según su perspectiva, según sus estudios y observando algunas realidades, ¿no? De los obreros, de los trabajadores en las fábricas. Y por eso es que él se ponía al lado de los trabajadores del proletariado contra los burgueses o los capitalistas, los dueños de los medios de producción. Entonces, él detestaba a los burgueses, a pesar de que eh, habían grupos más poderosos que los mismos capitalistas y burgueses. Él detestaba a las clases medias y a las clases altas. Entonces, hay un fuerte componente de odio, de detestar y de meterles a todos los capitalistas, todos los empresarios en un mismo saco prácticamente, porque él generalizaba, ¿sí? Ahí tenía una distorsión cognitiva, un sesgo cognitivo psicológico de odiar a todos los burgueses y capitalistas. Entonces, detestaba a esta, y dio el nombre de capitalistas a los sectores burgueses, a la burguesía, entonces, incluso al pequeño burgués. Entonces ahí hay toda una serie de conceptos, pero yo aquí voy a tratar, es bastante complejo, hay muchas cosas que reflexionar, pero como son 20, 30 minutos que reflexionaré sobre esto, voy a dar los elementos más básicos, ¿sí? De una manera resumida, bien sencillito, pero ya les voy a dar otros autores si ustedes quieren profundizar más. Entonces, él promovía la lucha de clases, para que los proletarios luchen siempre contra los terribles para él, según su pensamiento. Odiaba a los capitalistas, a los empresarios, a los industriales. Entonces, él promovía la lucha de clases, ¿sí? Las luchas mediante la opinión, mediante las armas, la toma de armas, y argumentaba que estos capitalistas se habían enriquecido a lo largo de la historia de Europa, de Alemania, y planteó algún concepto ahí sobre el materialismo histórico. Entonces, él se basaba mucho en la historia. Los seguidores de Marx en general se basan mucho en la historia, generan resentimientos a lo largo de la historia. Entonces, él decía que el capitalismo y sobre todo el materialismo se había dado desde épocas ancestrales, ¿sí? Desde las épocas agrícolas, incluso después pasando por la edad antigua, la edad media y hasta llegar a la edad moderna, hasta la modernidad europea. Entonces, él planteó siempre estudiar la historia para analizar cómo estos de aquí se han enriquecido, digamos así. Entonces, él tenía este odio, detestaba al empresario, al burgués, al pequeño burgués, a las clases medias y a las clases altas. Entonces, era un tipo frustrado, ¿no?
Era un tipo, bueno, y muy inteligente, por cierto, sí, evidentemente era un conejillo de biblioteca, un ratón de biblioteca, mantenido por su amigo, ¿cómo es? Engels. Entonces, bastante resentido con las clases altas, digamos así. Siempre se ponía al lado de los pobres y les hacía sentir como si fueran, o él hablaba como si fueran unas víctimas de los capitalistas, digamos. O sea, entonces, para él, el trabajador, el proletario, siempre era una víctima para él. Y mientras que el victimario, el terrible, al que él odiaba, era el capitalista, el que tenía las empresas, al emprendedor. Y por eso es que promovía la lucha de clases, dando explicaciones a través del materialismo histórico y promovía la revolución del proletario, que el proletario tome las armas, haga la revolución y se implemente una dictadura del proletariado, una dictadura de los trabajadores para eliminar y odiar y exterminar a los sectores capitalistas, a los burgueses y pequeños burgueses que tenían sus empresas, sus emprendimientos. Y cómo él planteaba esto, pues recuperar el Estado, el rol del Estado en la sociedad, ¿sí? Quería implementar que el Estado les dé todo, que el Estado sea como un gran protector, digamos, de la sociedad. Y por eso es que decía que antes de llegar al comunismo, porque su meta, su ideal era una sociedad comunista, supuestamente donde que todos sean iguales, no hayan ni ricos ni pobres. Claro, una sociedad medio paradisiaca, según él, ¿sí? Donde que el paraíso para él iba a ser el comunismo. Claro, tenía ideas también ahí bastante, en el fondo, religiosas, porque era bastante idealista. O sea, él creía que hay que tomar las armas, implementar una dictadura de los obreros, de las clases pobres, y para que exterminar, según él, a los malvados. Él decía que tenía una distorsión cognitiva, que todos los empresarios, los industriales eran malvados, terribles, explotadores. Entonces tenía un sesgo ahí y un odio prácticamente. Y le faltó trabajar mucho un lado emocional y de reflexión. Entonces, él promovía esta dictadura del proletariado, de los obreros frente a los burgueses, quitarles el poder, quitarles los medios de producción y eso supuestamente hacer que todos sean iguales, que en una sociedad bastante estandarizada, donde que todos sean iguales, todos supuestamente sean claro, iguales sería la palabra, y pues por ahí más o menos eran las ideas de Marx, y por eso es que decía que antes de llegar al comunismo, una fase anterior sería el socialismo. Y desde ahí pues han surgido con estas ideas diversos marxismos, porque no hay un solo marxismo. Si bien Marx murió en 1883, su amigo Engels y después otros autores que ya vamos a revisar, les voy a mostrar brevemente, pues plantearon otros tipos de marxismo. Algunos lo llamamos post-marxismo, ¿sí? Es decir, post es después de Marx, cuando ya muere Marx, surgen otros marxismos. Entonces, el marxismo clásico es el de los trabajadores frente a una lucha contra los capitalistas, industriales, clases medias y clases altas, odian a la clase media, odian a la clase alta, entonces promueven esta lucha para implementar y para hacer una dictadura de todos los trabajadores, asumiendo que todos los trabajadores son buenos y todos los empresarios industriales y capitalistas son malos. Ese era como que el juicio que él tenía, ¿no? Todos les metían en el mismo saco. Todos los trabajadores son buenitos, son alma de Dios, son lo mejor del mundo, no tienen defectos y los otros son los malvados, los demonios. O sea, más o menos tiene el mismo sentido religioso o cuasi religioso de algunos sectores de algunas iglesias, digamos, y religiones oficiales. Entonces, los buenitos, según él, todos los trabajadores son buenitos para él. Y todos los capitalistas son, y las clases altas o medias altas o medias son malas. Ese era el marxismo clásico, ¿no? Después, asimismo, vienen otros marxismos que están en los discursos de la sociedad hasta el día de hoy, están en las redes sociales. Es el marxismo campesino o ruralista, digamos así. O sea, ahí enfrentaba, en cambio, vinieron otros autores, decían que los campesinos son los únicos buenitos, los chuta, los que son los pobrecitos explotados por los urbanos, los de la ciudad son unos malvados, son unos terribles, mientras que los únicos buenitos para ellos son todos los campesinos. O sea, son alma de Dios, no tienen defectos, y en cambio todos los defectos de lo malo a los urbanos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de pensar del marxismo campesinista. Lo mismo el marxismo estudiantil, de igual manera, ¿sí?
todos los estudiantes son buenitos, chuta, tienen todos los derechos del mundo y los malvados son los profesores, que son los explotadores de estos profesores malos, que solo se dedican a hablar, a enseñar y no aprenden nada de los estudiantes. Bueno, ahí, por ejemplo, Paulo Freire tiene un poco esta visión marxista estudiantilista y otros, si la famosa pedagogía del oprimido que tiene que liberarse contra el profesor malvado, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen los movimientos estudiantiles, federaciones de estudiantes marxistas, etcétera, ¿no? Después también surgen los marxismos feministas, lo mismo. Las mujeres somos las víctimas, ese es el discurso, ¿no? De los grupos feministas, del marxismo feminista. Nosotros somos las víctimas, los que son un alma de Dios, son seres de luz, como dicen algunos, a las mujeres, y en cambio los terribles, los malos, los brutos, los violadores, los pegadores, los únicos son los machos, machistas, los hombres terribles. Vamos a luchar contra el patriarcado, vamos a luchar contra el machismo. Entonces ese es el discurso del victimismo marxista, ¿no? Se hacen las víctimas las mujeres y entonces es parecido, ¿no? En este caso ya no eran los trabajadores, sino ahora son las mujeres las víctimas, ¿no? Entonces tiene que haber políticas focalizadas para cuidar, para proteger a las pobres víctimas mujeres. Todas las mujeres son unas víctimas y todos los hombres, en cambio, son unos desgraciados, ¿no? Entonces ahí ese es el discurso del marxismo feminista en términos generales, ¿no? Porque ellas quieren destronar ya no tanto al capitalismo, o en parte sí al capitalismo, pero sobre todo tienen que luchar contra el patriarcado y contra el machismo. Ese es el discurso, ¿no? Lo mismo el indigenismo. Entonces, los indígenas, los víctimas, la sociedad es racista contra todos los indígenas, y mientras que no, los indígenas no, para ellos nunca son racistas. O sea, el indígena es el pobrecito, la víctima, mientras que el mestizo, el blanco o el europeo es el colonizador, el conquistador, el malvado, el violador, el terrible, ¿no? Ese es el maniqueísmo del marxismo, ponernos unos contra otros, ¿no? Lo mismo el ecologismo, ¿sí? Los nuevos ecologistas sí que la Pachamama tiene derechos, que la naturaleza hay que proteger, hay que cuidar, que se está destruyendo todo el mundo y que tenemos que cuidar el medio ambiente. Terrible, sí. Y los malvados son los capitalistas, los hombres, los urbanos, los industriales, las fábricas que dañan al medio ambiente, que dañan a los animalitos, etcétera, ¿sí? Y en esa misma lógica, lo mismo, parecido, los animalistas surgen, no, hay que tenerlo, pucha, pues poco a los perritos, lo máximo, entonces ya el ser humano que quede ahí de lado. Entonces, claro, se buscan al victimario, que son los hombres que chuta, no les quieren a los animalitos, que ni sé qué, que esto, que el otro, etcétera, ¿sí? Entonces los malos son los que están en contra de los animales. Entonces ahí incluso respecto a las mascotas, a las vacas, etcétera, ¿sí? Lo mismo el marxismo homosexual. Entonces para ellos todos son, lo mejor para ellos es el homosexual, los gays, lesbianas, transvestis, transexuales, etcétera. GLBTI, etcétera, surgen estos grupos para proteger a los pobrecitos, que chuta, que han sido tan discriminados los homosexuales, que esto, que el otro. Entonces, el heterosexual es en cambio el malvado, el opresor, el patriarca, el que reproduce el patriarcado. Ya son los discursos, ¿no? Del marxismo homosexual. Lo mismo, el marxismo vegetariano. Entonces, chuta, hay que cuidar, no hay que matar a ningún animal, no hay que comer carne, ¿sí? Pero en este caso más es el veganismo. El vegetarianismo es más una forma de salud, etcétera, pero bueno, también tiene estos rasgos, ¿no? Y el veganismo, que en cambio es, chuta, no quiero comer ninguna cosa de los animales, ni vacas, ni de cerdos, ni de carne, de pollo, nada, porque se les está matando. Hay industrias terribles que acaban con estos grupos de animales, etcétera. Entonces, yo solamente como plantas, ¿ya? Entonces, el marxismo vegano, o en algunos casos vegetariano. Y así surgirán otros marxismos, han surgido otros marxismos, como ustedes ven en la foto, ahí todos supuestamente luchando por sus causas sociales, por sus causas ambientales y todo, que hasta cierto punto está bien, ¿no? Pero ya irse a los excesos, al extremo, a odiar demasiadamente al urbano, al dueño del capital, al que tiene la fábrica, odiar a los hombres, odiar a los mestizos o a los blancos. O sea, hay todo un tema ahí que deberíamos ir reflexionando, pero en todo caso, estos son los diversos tipos de marxismo. Aquí están algunos de los autores que después de Marx tuvieron estas ideas, como
Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, una de las fundadoras del marxismo feminista, que es Simone de Beauvoir, del marxismo indigenista, uno de los fundadores es Herbert Marcuse, ¿sí? Herbert Marcuse, y de ahí, bueno, tenemos, sí, ahí está. De ahí tenemos Michel Foucault, uno de los fundadores del marxismo de los gays, lesbianas y transvestis y transexuales, Michel Foucault. Y ahí tenemos Betty Friedan, Pierre Bourdieu. Ahí tenemos al Eduardo Galeano, uno de los alabados por los marxistas de la literatura, un escritor de la literatura que falleció. De ahí tenemos también a Enrique Dussel, un fundador del marxismo indigenista. Silvia Federici, feminista marxista. Rita Segato, Isabel Allende, también son escritoras y pensadoras del marxismo feminista, que supuestamente odian al patriarcado, odian a los hombres, odian al machismo. CISEC, tenemos Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, también uno de los nuevos de promueven promueven la homosexualidad y el marxismo homosexual. Marta I. González, un neuropsicóloga. María Galindo. Estos son algunos de los marxismos, postmarxismos y neomarxismos. Entonces, lo que tú piensas en este momento no es que piensas tú, sino que ya esto se vino trabajando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Con todos estos autores que los pensamientos de esta gente se llegan a las universidades, llegan a los medios de comunicación, llegan a los periodistas, ¿sí? Llegan a las universidades, a las escuelas, a los colegios, y llegan a la sociedad, a las conversaciones familiares. Entonces, lo que tú opinas en redes sociales, estás influido por ellos, aunque tú no lo sepas, ¿no? Eso principalmente. Y también, aparte de eso, también decirte que, o decirles que, eh, también aparte del marxismo hay otras ideas. O sea, lo que tú piensas, no eres el único que piensa sobre eso, y que también hay otras ideas diferentes a las de Marx, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cuadro que yo puse. Algo está pasando con esto de aquí. Bueno, por ejemplo, en este caso, Paul Preciado, que está a la izquierda extrema, Roxana Kramer, y sí, más los dos, más las dos, digamos, aunque Paul Preciado es un hombre, pero bueno, se considera mujer o transexual, y Roxana Kramer están influenciadas por este progresismo, ¿no? Pero aparte hay otras ideas, como por ejemplo, diferente al marxismo y a la izquierda, que es Gloria Álvarez, Giovanna Carril. Ustedes pueden ver, en cambio, lo que opinan otras mujeres sobre este marxismo feminista de Paul Beatriz Preciado y de Roxana Kramer. Pueden ver las opiniones de Gloria Álvarez, de Giovanna Carril, de Luan Brisendin, que es una médica neurocientífica, y de Mamela Fiallo, que están más al otro lado, ¿no? Otra forma de pensar, ¿sí? Y pueden seguirles a ellos. Ustedes pueden buscar, yo les pongo a ellos para que ustedes le busquen, investiguen por ustedes mismos y revisen sus reflexiones, ¿no? En las redes sociales, ¿ya? Entonces también hay personas que piensan distinto, o sea, no piensan como un marxista, ¿sí? Lo mismo, más acá, aquí está otro, Darío Sanjacber de Argentina, un filósofo marxista, socio-marxista o post-marxista más que nada, ligado a los pensamientos de izquierda, también reproduce esas ideas, ¿no? Lo mismo, Josué Aguirre, algo parecido, también algunas de sus ideas, aunque él se dice liberal, de la misma manera también está alineado al progresismo, al marxismo, a un post-marxismo, digamos, a ideas basadas en Marx, pero que han renovado algunas cosas, ¿ya? En menor medida, les pongo a estos otros cuatro autores, en cambio, para que vean que hay otra gente que piensa distinto a cómo piensan los que están influenciados por Marx. Es Eduardo Calixto, un médico, neurólogo mexicano; Fernando Fuentes Pinzón, un venezolano filósofo; Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense; Agustín Laje, un argentino filósofo, politólogo, también que está en contra de estas perspectivas marxistas, progresistas o post-marxistas. Bueno, y aparte decirles que les voy a dejar unos videos. Sí, algo está pasando esto de aquí. Aquí, ahí está. Les voy a dejar unos videos que yo ya he hablado. Si ustedes quieren profundizar más, pueden irse aquí abajo en la parte de la descripción de este video. Ahí les voy a colocar estos 4 videos para que ustedes profundicen. Y yo ya tengo videos analizando el tema del marxismo, haciéndole una crítica al marxismo.
Hay algunos elementos que quizás pues, se pueden rescatar a veces, no digo que no, pero evidentemente yo estoy en contra de la mayor parte de las ideas de Marx. Por ejemplo, aquí está un video que lo coloqué en mi canal de YouTube. Ustedes van al buscador del YouTube, ponen el nombre de mi canal, que es Elvis Orellana Espinosa, y ponen Psicología del Marxismo. Ahí se van a encontrar con este video de 25 minutos que titula Psicología del Marxismo y que lo coloqué hace más de un año, ya 11 de junio del año 2020 en mi canal. Lo mismo, van a buscar otro video que se llama Feminismo, Análisis Psicológico, dura 50 minutos, donde que yo analizo las diferentes corrientes del feminismo y sobre todo cómo se ha influenciado por las ideas de Marx, este famoso feminismo que odia al hombre, que odia al macho, que odia al machismo, que odia al patriarcado, ¿sí? Que odia a los padres, ¿sí? Entonces, también es otro video que lo coloqué el 19 de enero del 2021, dura 50 minutos, pueden buscarlo así mismo en mi canal de YouTube, Elvis Orellana Espinosa, colocan feminismo y ahí les va a salir este video, que les recomiendo en el caso de que quieran profundizar y ver si es que usted es marxista o no es marxista y sus ideas están ahí. En este video de una hora, lo coloqué el 30 de noviembre del año 2020, se llama Machismo Histórico Post-Marxismo, ¿sí? Como ya no se habla tanto del materialismo histórico, sino ahora se habla del machismo histórico y por eso quieren justificar muchas cosas ahora los marxistas y las marxistas feministas, que supuestamente defienden, según ellas, a las mujeres. Bueno, otro video que les recomiendo se llama El indigenismo, análisis psicológico, lo coloqué el 19 de enero del 2021. Indigenismo, análisis psicológico dura 50 minutos, asimismo les voy a dejar en la parte de abajo, o si no, otra forma es ir al buscador de YouTube, ponen el nombre de mi canal y ponen indigenismo, ahí se van a encontrar con este video. Pero también está acá abajo en los links de la parte baja del video, donde dice descripción. Y bueno, con esto estoy culminando. No me quise demorar más de 25 o 30 minutos. Espero que no haya pasado tanto tiempo. Hay muchas cosas por hablar. Yo hablara horas sobre esto. Es más, tengo los otros videos que hablo horas sobre esto, analizando el tema. Si alguien que quiera profundizar, pues puede ir a los otros videos y reflexionar más sobre ello. Ahí está mi número de WhatsApp, que es el código de acá del Ecuador, es más 593 y el resto es mi teléfono. Sí, ahí están mis redes sociales. Está mi canal de YouTube, especialmente que se suscriban, me busquen como Elvis Orellana Espinosa, ese es mi canal de YouTube, activen la campanita, me ayuden a compartir estos videos, pues estamos a las órdenes, ¿sí? Como les decía, soy psicólogo, más especializado de alguna manera en la psicología social, en la psicología organizacional, y pues ahí les dejo mis datos en redes sociales en el caso de que quieran conocer algunos temas de lo que yo vengo trabajando, educando en los temas de la psicología y de la psicología social y organizacional. Cuídense mucho, ayuden a compartir el video, pasen bien, chao, chao.